Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con nuestro trabajo ahora en historia. Y en historia estamos viendo un proceso de lo que es la época medieval. Sí, hemos terminado la época antigua con la caída del Imperio Romano y estamos viendo qué sucedió después de la caída del Imperio Romano. Sabemos que cayó el Imperio Romano y quedó el Imperio Bizantino en el oriente, mientras que el Imperio Romano desapareció conquistado por los bárbaros. Cuando desaparece tras la caída y conquista por parte de los bárbaros, se formaron diferentes reinos, ¿sí? Unos más prósperos que otros, pero dentro de esos imperios, uno de los que más destacó, que estuvo a punto de recuperar el tamaño y el esplendor del Imperio Romano, fue el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, ¿por qué le pusieron ese nombre? Por lo de Carlo, porque los emperadores fueron los Carlos, entonces quedó como el Imperio Carolingio. Vamos a ver cuál fue el proceso y la influencia que tuvo este imperio. Porque todos los imperios, todos los hechos, recuerdo que el hecho histórico se estudia porque dejó una herencia, porque produjo un cambio, porque afectó de una u otra manera algo importante, dejó en la historia. Entonces, en este caso, vamos, entre tantos imperios que quedaron, vamos a hablar del Imperio Carolingio porque también dejó algunas cosas que nosotros debemos conocer que repercuten en nuestra existencia actual. ¿Sí? Ok, veamos entonces. El imperio carolingio se forma en parte de lo que fue el imperio romano de Occidente. El imperio bizantino seguía por su cuenta. Ya vimos el bizantino, lo dejamos de lado. Veamos qué está pasando con el resto del mundo conocido o el mundo europeo de aquella época. Bien, imperio carolingio. El imperio carolingio, en primer lugar, se inicia por allá por el siglo VI y su inicio lo tiene en el reino franco, ¿sí? El reino de los francos. Franco ya suena algo, ¿no? Como Francia, ¿verdad? Sí, más o menos por esa zona. Que son tribus que vinieron de la parte norte de Europa a conquistar lo que era el territorio romano. Entonces, ahí empieza con el reino franco en el siglo VI. Se inicia el proceso de la formación del imperio carolingio. Fue el primer paso. Siglo VI, en esta ya ha caído el imperio romano en el siglo V y sobrevive el imperio de Oriente, que es el bizantino. Esto está paralelo, es decir, al mismo tiempo de que se estaba desarrollando el imperio bizantino. Esto se está desarrollando al otro lado, en el lado de acá, en el occidente. Muy bien. Eh, el imperio carolingio, que inicia con el imperio franco, con el reino franco, es de descendencia germana, de los pueblos que vinieron de la parte norte de Europa, ¿sí? Empieza con los pueblos germanos, y fue una monarquía muy débil. Por eso el reino franco es el comienzo, pero quien lleva su esplendor luego este imperio, que empieza con un pequeño reino que era muy débil, se fortaleció con la llegada de otro personaje que fue Carlo Martel. Carlo Martel fue considerado verdaderamente el primer rey del imperio carolingio, que logró derrotar al, a los gobernantes del imperio franco y comenzó a incorporar todos esos territorios, todos esos pueblos que estaban dispersos, porque el problema es que cuando se dividió eh, el imperio romano, lo que quedó del imperio de Occidente, se dividió entre los generales del César, ¿sí? Del emperador romano. Entonces cada uno cogió un pedazo. Entonces quedaron puros reinos pequeñitos. Eso facilitó que los que venían del norte conquistaran, hicieran territorio grande. Uno de esos territorios fueron los francos, que agruparon a una gran parte de esos territorios pequeños que se formaron tras la caída del Imperio Romano. Bueno, Carlo Martel es el primer emperador carolingio, ¿sí? ¿Qué se le atribuye a él o cuál fue su éxito o cuál es la herencia, el legado que dejó él en el imperio, lo más destacado de Carlo Martel? Detuvo el avance del Islam, ¿sí? Porque el Islam, recuerda, estamos siglo VI,
ya surgió el islamismo, ya está Mahoma con todos los musulmanes invadiendo todas las costas, empezaron a entrar por los lados del imperio bizantino, ya lo tienen amenazado, ya han hecho algunos ataques y han tomado toda la costa norte de África. Ya mismo vamos a ver el mapa. Ustedes saben que no puede faltar el mapa para entenderlo mejor. Bueno, caso es que Carlos Martel, su máxima conquista es detener el avance de los musulmanes, el avance del Islam. Ese es su éxito, su mayor logro dentro del imperio carolingio. A Carlos Martel le sigue su hijo Pipino. Pipino el Breve le llamaron. ¿Por qué? Porque su reinado fue muy corto. Pero Pipino, hijo de Martel, ¿qué hizo este personaje dentro del imperio carolingio? Pipino, para consolidar su reinado, para ser reconocido, recuerde que ya el cristianismo está tomando apogeo, estamos hablando del siglo VI, ya está cogiendo fuerza, cede territorios a la iglesia, le da un gran territorio a la iglesia y se forma lo que luego pasará a ser el Estado Pontificio, de lo cual en la actualidad queda lo que es la República del Vaticano. El Vaticano, donde vive el Papa, es un Estado, ¿sí? Es el Estado Pontificio. Eso era un territorio grande en los tiempos de Pipino, ¿sí? Pipino le dio un gran territorio, lo veremos luego en el mapa, a la iglesia y formó un estado, una nación, el estado pontificio, que luego cuando se dieron todas las guerras a nivel mundial y todo eso, quedó reducido a lo que es ahora el estado del Vaticano, que es simplemente unos cuantos kilómetros cuadrados dentro de Roma mismo. Es un país dentro de otro país, quedó así metido, ¿ok? Cuando vayan a Roma, visiten, cuando entran a la zona de San Pedro, entonces ya no están en Roma, no están en Italia, están en el estado del Vaticano, están en otro país. Muy bien, entonces Pipino le cede gran territorio a la iglesia y se forma el estado pontificio. Esto lo hace con qué finalidad? Con la finalidad de tener el apoyo de la iglesia, porque la iglesia tenía ya gran poder. Entonces, el ser reconocido por la iglesia le daba cierto prestigio ante el resto del imperio, ante el resto de los pueblos, para que lo respetaran y ganarse un poco de poder. Entonces, lo que hace él es una colaboración de Estado e Iglesia. Aquí empiezan las relaciones del Estado con la Iglesia, lo que dominó en la época medieval. Parte a partir de que la Iglesia gana cada vez más territorio y más poder de decisión. Que al final, recuerden lo que le dije en alguna ocasión, para que un rey fuera reconocido tenía que ser coronado por un obispo, si no, no tenía ninguna validez. Eso es gracias a estos acuerdos en los que se llegó cuando se formó el Estado Pontificio. Así surgió el Estado Pontificio. Bueno, después de Pipino viene su hijo Carlomagno, que fue el que llevó al esplendor el imperio carolingio. Fue el que lo llegó a su mayor esplendor. Porque Carlomagno, hijo de Pipino, conquista Europa. Prácticamente reconquistó la mayoría del territorio de lo que era el Imperio Romano de Occidente. ¿Sí? Extendió sus dominios por gran cantidad de territorio. Y él fue coronado como emperador de toda la cristiandad. ¿Por qué? Por estos acuerdos que había tenido ya su padre con la iglesia. Entonces era el emperador de los cristianos. De los cristianos. Estamos hablando siglo 7, 6, 7. Estamos recién en pleno apogeo de la Edad Media, dominio de la iglesia, para que no nos digan, porque digamos esta idea es loca, ay, como que emperador de los cristianos, que son los cristianos que tenemos emperadores. No, es por esta situación que se daba en aquella época, que después en el Renacimiento será una de las causas para que la iglesia se divida, por todas estas cosas que se estaban dando de colaboración entre Estado y la iglesia. La iglesia había perdido su rumbo y se había ido por el lado de la política y del poder. Carlos Magno, en su imperio, coloca como capital a Aquisgrán, que eso queda en Alemania. Sí, luego veremos. Entonces ya quitó el imperio, en el imperio romano la capital era Roma, obviamente. Con el imperio carolingio, él pasó a colocar como capital a Aquisgrán, en la zona de que ahora es Alemania, pero había unificado todo ese territorio, ¿sí?
Por eso a esto se la consideró una monarquía de derecho divino. Ellos mismos, como se coronaron emperador de los cristianos con ayuda de estos acuerdos que habían llegado ellos, a estos acuerdos con la iglesia, que la iglesia los reconoció como es, entonces dijeron que eran una monarquía de derecho divino, que eran, que el rey eran reyes por mandato de Dios. Y desde allá viene toda esa cuestión de la monarquía, ¿sí? Reconocida como que se creían mensajeros de Dios, porque por estos acuerdos que se dieron en el Imperio Carolingio, gracias sobre todo a Pipino el Breve, ¿sí? El papá de Carlos Magno, le dejó todo preparadito el terreno para que él fuera coronado como emperador de la cristiandad y que la monarquía se convirtiera en los representantes de Dios en la tierra, según ellos, ¿no? En aquella época. Bueno, veamos el mapa para entender mejor toda esta situación de él. Ya, muy bien. Estos son los territorios del Imperio Carolingio, a lo que llegó. Como podemos ver acá, ubicamos, ¿no? Ya reconocimos, ¿verdad? Ya reconocemos a primera vista qué mapa es. Europa, España, Italia, Grecia, no nos podemos perder. Mar Mediterráneo, norte de África. Ok. Esto de acá, reinos anglosajones, es Inglaterra. Esto por acá tenemos la península escandinava. Ya, todo esto son los pueblos eslavos, acá, allá donde está Bielorrusia, Ucrania, Lituania, Letonia, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos interesa a nosotros. En primer lugar, esto era el límite, esto era el reino franco, que les dije, el reino de los francos. ¿Cómo empezó? Este era el territorio que tenían, hasta aquí nomás llegaba el territorio de los francos. De hecho, en la actualidad, Francia es esto de aquí, ¿no? Francia queda aquí, actualmente. Ok. La máxima expansión que alcanzó el reino franco fue esto. Esto fue lo máximo que llegó el reino franco. ¿Sí? Y estos de acá son los territorios que conquistó Carlomagno. O sea, llegó casi a completar lo que era el Imperio Romano. ¿Qué es lo que pasa? El Imperio Romano, como estaba dividido aquí, Constantinopla, el Imperio Bizantino tenía dominada esta parte de aquí. ¿Sí? Por eso está aquí. Esto pertenecía al Imperio Bizantino, que era el Imperio de Oriente. Aquí, entonces, recuerda que la línea se dividió por aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se dividió el Imperio Romano? Para acá, el reino de Oriente, y para acá el reino de Occidente. Acá los bizantinos y acá el Imperio Romano de Occidente, que fue el que cayó por los pueblos que venían de acá del norte, que invadieron. Muy bien, Carlomagno extendió este territorio hasta acá, conquistó todas estas zonas de acá. Aquí está el territorio que le dieron al Papa, esto de aquí, ¿sí? El reino que se le dio al Papa. Y esto fue lo que pasó a ser el Estado pontificio. Por eso Roma que queda acá, ahora el Vaticano queda dentro de Roma, aquí adentro, que es el pedacito de tierra que le quedó todavía, a pesar de todas las guerras, el Estado con su poder, la Iglesia con su poder como Estado logró retener este territorio y en la actualidad es un país reconocido a nivel mundial, el Estado del Vaticano. ¿Ok? Aquí está Aquisgrán, que se convirtió en la capital del Imperio Carolingio. Aquí en Aquisgrán, esto queda ahora es territorio de Alemania, porque Francia llega hasta por aquí más o menos. ¿Sí? Francia llega más o menos hasta por aquí en la actualidad. Y acá es Alemania. Entonces, en ese tiempo, Carlomagno logró unificar todo esto en el Imperio Carolingio, hasta acá, toda esta zona, convirtiendo la capital en Aquisgrán. ¿Ok? Entonces vemos el territorio de los francos, este de aquí con la línea roja, donde empezó Carlos Martel. Sí, Carlos Martel empezó dominando este territorio. Luego vino su hijo Pipino, que lo que hizo fue darle parte de estos territorios, parte de estos territorios se los dio a la iglesia y se formó el imperio, el Estado Pontificio, lo que es en la actualidad el Vaticano, Estado del Vaticano, República del Vaticano, que queda ahora aquí este pedacito nomás dentro de Roma, que es un barrio de Roma prácticamente. La capital declarada por Carlomagno, ¿sí? Y acá te quedaron los bizantinos, lo que les decía, acá todo esto estaba invadido por los musulmanes, habían venido por acá, todo esto estaba invadido, hasta España está invadido por los musulmanes, que aquí el reino de Asturias, esta es la zona donde después recuperarán un pedazo y se da toda la historia de Cristóbal Colón con los reyes
acá de Castilla, que está por esta misma zona. Bueno, no nos interesa por ahora. Lo importante es darnos cuenta que Carlos Martel lo que hizo fue detener aquí a la invasión de los musulmanes, porque los musulmanes la intención de ellos era entrar todo esto y llegar hasta acá. Gracias a Carlos Martel, que fue el primer emperador carolingio, detuvo esa invasión aquí. Entonces el orden, Carlos Martel detiene a los musulmanes, su hijo Pipino le da el territorio a la iglesia, se forma el Estado del Vaticano, y Carlos Magno, hijo de Pipino, logra reconquistar todos estos territorios, dándole el mayor esplendor posible que pudo al imperio carolingio, declarando a Aquisgrán la capital del imperio, en lo que actualmente es Alemania. Se proclamaron, estos emperadores carolingios se proclamaron como los emperadores de la cristiandad y que tenían poder divino, que eran representantes del poder de Dios en la tierra, nombrados por Dios. Esa era la idea de ellos. Muy bien. Esa es la formación del origen del imperio carolingio, cómo se expandió. Decíamos, vamos a ver qué son las cosas que aportaron los del imperio carolingio a nuestra historia. Ya vimos una primera cosa, el Estado pontificio, el Vaticano. El poder fue donde le ayudó a la iglesia a adquirir el mayor poder en la época medieval. Ahora veamos en la parte administrativa, en lo económico, el sistema de producción que cambió en aquel tiempo. Se crea una nueva forma de producción que es el feudalismo. Se deja el imperialismo. Recuerden que con el imperialismo, recuerden que los romanos cobraban los impuestos, ¿se acuerdan? Y es lo que le expliqué en el cristianismo también, cuando invaden, cuando conquistan Judea, imponen los tributos, los impuestos. Ok, muy bien, entonces todo funcionaba de acuerdo a la conquista de los imperios y los pueblos pagaban los tributos a los imperios. Muy bien, con la llegada del imperio carolingio va a cambiar la cosa, ya cambia esta cuestión de los impuestos, cambian al nivel de producción de feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Ya vamos a ver entonces. En primer lugar, ¿qué era lo que pasaba? El imperio carolingio era demasiado grande. Lo que le pasó al imperio romano. O sea, ya demasiado grande. Y como era demasiado grande, era necesario mejorar la administración. Los romanos, ¿qué pasaba? Como cobraban los impuestos por los mismos habitantes de esos pueblos, resulta que los comandantes de los romanos que eran enviados por el emperador, se quedaban los tributos y no llegaban a Roma. Y eso fue una de las cosas que lo llevó a la ruina al imperio romano. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pues bien, los del imperio carolingio fueron más vivos y se dieron cuenta de que era necesario mejorar la administración para no llegar a la ruina y quedar en el mismo error de ellos, porque el territorio era demasiado grande. Era imposible que una sola persona pudiera tener el control de todo el territorio. Entonces, ¿cuál era la solución? Delegar funciones a los nobles, es decir, la nobleza, los ricos, los amigos del rey. Había que delegarles funciones que hicieran como pequeños reyes para administrar el territorio. ¿Sí? Eso es. Ese fue el primer paso. El imperio era demasiado grande, necesitaba mejorar la administración y para eso, ¿qué hicieron los emperadores carolingios? Delegar funciones a los nobles, a la gente de la nobleza, a sus reyes. Muy bien. Para eso, ¿qué hacen? Dividen el territorio. Dividen el territorio y lo dividieron de dos formas. Lo dividieron de dos formas. Uno en condados, que era gobernados por un conde, de ahí el nombre, conde. El conde gobernaba un condado, ¿sí? Entonces fue la primera división que se hizo. La otra división fue la marca. La marca, en cambio, era un territorio defensivo que generalmente estaba en las fronteras. Por eso lo ubicaron bien ahí, estos territorios, estas marcas, para protegerse de las invasiones de los otros pueblos. Entonces, como el territorio era tan grande, había que proteger la frontera. Recuerda que cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, una de las causas fue que las fronteras eran muy amplias y por allí, como no podían controlarlas, entonces los invadieron por esos lados, pues estos fueron más vivos. Estos colocaron estas marcas, estos pueblos alrededor de las fronteras, que eran gobernados por los famosos marqueses.
Y los marqueses tenían a su cargo un ejército que eran los encargados de defender el territorio allá en las fronteras. O sea, fueron muy pilas en organizar la administración del territorio de los carolingios, ¿verdad? Crearon el condado, que serían los pueblos al interno, los territorios al interno del imperio, y las marcas, que son los territorios en las fronteras. El condado manejado por el conde y la marca manejada por el marqués. Esa fue la forma de reunir. Ahora, estos dos, obviamente, no podían hacer lo que quisieran porque iban a hacer lo mismo que hicieron los comandantes romanos con el emperador, que se quedaban con todo. Entonces, a estos tipos, al conde y al marqués, los controlaba el Missi Dominici. ¿Qué es esto? La misión dominical. Era una especie de supervisores que iban de visita y de visita por los condados y las marcas para ver cómo iba la cosa y para rellevar, ellos mismos encargarse de tomar los impuestos y llevarlos a donde el emperador. Lo que habían recolectado estos de impuestos en sus territorios, claro, les dejaban su parte, pero el resto ellos mismos se encargaban de llevarlo al emperador. Aquí es donde aparece la famosa leyenda de Robin Hood. Robin Hood se encargaba a esos que asaltaban en el camino, a los cobradores de impuestos, era a estos, los Missi Dominici, que se encargaban de recoger todo y llevárselos al rey, ¿sí? En el feudo. Entonces, de eso se trataba. Averigüen bien la historia de Robin Hood o véanse las películas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esta organización implicaba que había muchos funcionarios, gente que se encargaba de controlar los territorios. Era mucha delegación, mucha gente que trabaja. Entonces, con tantos funcionarios, pagarle de los impuestos iban a quedar en lo mismo. Iban a perder todos los impuestos, solamente pagarle a los funcionarios. Entonces, ¿qué hicieron los emperadores carolingios? Dieron en pago a estos funcionarios, muchos funcionarios recibieron tierras como parte de pago. ¿Sí? Entonces, usted por hacerme el trabajito de cuidarme el condado, de cuidarme la marca, yo le voy a dar tierras. Le voy a dar un territorio que va a ser para usted, para que viva, porque yo no tengo plata para pagarlo. Entonces usted tenga estos territorios y usted produzca ahí y lo que se produzca es suyo, inclusive la gente que está ahí. A cambio, usted me va a servir de administrador y cuando sea necesario de ir al ejército a la guerra para defender la frontera, ustedes me van a ayudar. A cambio, yo les doy tierra. Y así se formó lo que se llamaron los feudos. Los feudos eran territorios gobernados por un noble, de los cuales ellos podían explotar, usufructuarlo y vivir de eso. A cambio, ¿qué debían darle al rey? Servir al rey y serle fiel al rey y defender el territorio cuando fuera necesario. Y aquí surgen las figuras de los famosos caballeros, ¿no? Los caballeros son defensores del rey, pero eran dueños, por ser caballeros, por deber dueños de un gran territorio. Esa es la historia del feudo. Feudalismo es el sistema donde se manejan los feudos, que funciona en base a feudos, a este sistema de administración de pequeños territorios, dándole fidelidad al rey, pagándole los tributos. A cambio, el rey les da territorios con todo lo que hay en ellos, incluidas las personas, para que ellos vivan y los exploten como ellos quieren. Ese fue el feudalismo. ¿Sí? Aquí tenemos un feudo. ¿Cómo estaba organizado el feudo? Entonces, este territorio se lo dan al noble que sirve al rey, que le sirve de administrador, que le sirve de guardián. Él hacía su vivienda, construyó un castillo fortificado, protegido, la vivienda del señor feudal. Hay las tierras comunales. Las tierras comunales son tierras del señor feudal, pero a donde van a trabajar todos para recaudar los impuestos y producir para mantener al señor feudal y darle plata al rey. Estos son las tierras del señor feudal. Acá lo que se produce es para el señor feudal. Las tierras comunes son para la producción del pueblo y para pagar los impuestos al rey. Acá tenemos las tierras que le daba el señor a los campesinos para que trabajaran y sobrevivieran para ellos. ¿Sí? Estos eran pequeños territorios para que, pero
Los que producían aquí, igual, de lo que producían aquí, cada uno que le daban, tenía que darle un porcentaje al señor feudal. Ahí comenzaron las grandes explotaciones, ¿no? Miren, ya tenían que trabajar para él acá en las tierras de él, a cambio de que él los dejara vivir aquí y les diera protección, porque como él tenía su ejército, les daba protección. A cambio de esa protección, ellos trabajaban para él. El señor feudal les daba un pedacito de tierra para que produjeran ellos su parcelita, para que comieran. Y había las tierras comunes en las que todos tenían que trabajar para pagar los impuestos al rey. ¿Sí? Y aquí esta era la villa, la aldea, donde vivían los siervos o vasallos del noble. Porque cuando el rey le da el territorio al señor feudal, le da con todos los que vivían ahí. Y ellos pasan a ser siervos o vasallos del señor del feudo, del señor feudal. ¿Sí? Ellos vivían en las villas, en las aldeas. ¿Entendido cómo es el asunto? Muy bien. Aquí tenemos otra foto de un feudo más grande que el castillo, las tierras que eran comunes para todos, las parcelas de la villa, no, estas son las parcelas del señor, acá está la villa y estas las parcelitas que tenían que trabajar ellos para servir al señor feudal. El señor feudal vivía acá y todo era de él. Muy bien, ¿cómo fue la economía dentro del sistema feudal? Fue una economía netamente rural, porque el trabajo era en el campo. Las grandes ciudades, allá, las grandes centrales, pasaron a quedar un poco desoladas porque cada señor feudal, el conde, el marqués, se fueron a vivir a su territorio. Porque ya tenían su propio... ¿Qué hacían en la ciudad sirviendo al rey? Se venían acá a su territorio a donde tenían que cuidar, a donde tenían que administrar, y se convirtió todo en una actividad netamente rural. La actividad agrícola del feudo. Eso es, netamente producción agrícola para la subsistencia del señor feudal y del imperio. Este es el sistema de vida que predominó durante toda la Edad Media. Toda la Edad Media se trabajó este sistema económico. Producción rural a través del feudo. La población se organizaba en villas, ¿sí? Estas pequeñas aldeas se llaman villas, ¿sí? Entonces, cuando se habla del village, las villas, que son los poblados, que son pequeños poblados, esas son las villas, pequeños poblados, unas cuantas casitas ahí, eso era una villa. No tiene nada que ver con el billar, que se con B grande. El centro de la actividad dejó de ser la ciudad. Ahora todo era netamente rural. Dejó de ser la ciudad el centro de la actividad y como consecuencia disminuyó el poder político. El poder lo tenían ahora los señores feudales. Ellos eran los que mandaban por acá en todos estos territorios, hacían y deshacían a su antojo. Disminuyó la producción artesanal, porque la producción artesanal se desarrollaba en las ciudades. Producción de vestuario, de muebles, esta producción artesanal, todo se trasladó al campo, a la agricultura, dejó de la producción. Y por lo tanto también disminuyó el comercio, porque aquí era una economía de subsistencia. Producían para comer lo que necesitaban y darle de comer a este señor de acá. No era más, no es que había intercambio con los otros pueblos. El intercambio era entre ellos mismos, aquí. Llegaban con los productos aquí adentro a la gran plaza del castillo, a la parte central del castillo, y ahí era el mercadillo, el intercambio. Pero era de lo que producían ellos mismos aquí. Iban llevando el producto y llegaban acá. ¿Ok? Esa era la economía feudal. Y por último, la decadencia del imperio. Como todos los imperios tienen su etapa de crecimiento, llegan a su esplendor y comienzan a caer. ¿Cómo cayó el imperio carolingio? Primero, el último emperador, realmente emperador, fue Carlomagno. El que llegó a su esplendor, que llegó a ese. Él fue el último emperador. Porque después le sucedió Luis el Piadoso. Este tipo de aquí que han dejado la fotito aquí. Luis el Piadoso. Por su apodo mismo, demasiado piadoso, le vieron la cara, como se dice vulgarmente. No tuvo éxito, rápidamente perdió el control del imperio. Y su imperio se dividió.
¿Por qué? Porque ya los nobles que estaban acá en el feudo, lo que les dije, disminuyó el poder político de la ciudad que era donde vivía el emperador, y el poder lo tenían los señores nobles, que eran los que tenían el ejército, que eran los que tenían las tierras. Entonces, el, el emperador perdió poder, ¿sí? Y comienza a dividirse el imperio. Acá le sucedió lo mismo que a los romanos, aunque se demoró más en lo que les pasara, ¿no? Porque pues cada noble quiso hacer su reino, su propio territorio. Entonces comenzó a dividirse el imperio. Los nobles adquirieron mucho poder y cada uno quería ser rey. Ante esta situación, como último recurso, Luis el Piadoso lo que hace es declarar el Tratado de Verdún. ¿De qué se trató el tratado? ¿De qué se trató el tratado? ¿De qué se trataba este acuerdo de Verdún? ¿O qué hicieron en el Tratado de Verdún? Pues simplemente sus hijos, los hijos de Luis el Piadoso, se dividieron el imperio. Se lo dividieron en 3 zonas. Francia, la zona que sería Francia, para un hijo. La zona de Lotaringia, que sería otra, que eso está más o menos por donde está la zona, una parte de Alemania. Y Germania sería la otra, 3 partes. Una para cada hijo. Se dividieron el territorio. Como decir, la herencia se dividieron lo que era del papá. Después, estas dos, Lotaringia y Germania, pasaron a unirse y se formó el Imperio Germánico. Y hasta ahí llegó el Imperio Carolingio, ¿sí? Con la división de ellos. ¿Cómo quedó el territorio así? ¿Cómo quedó el imperio? Así quedó. Muy bien. Entonces aquí tenemos cómo quedó el imperio luego del Tratado de Verdún. Se dividieron el territorio. Al centro quedó la Lotaringia. Al oriente quedó Germania y al occidente quedó el reino de Francia. Nadie tocó los estados pontificios. Recuerde que este era el estado de la iglesia. Esto ya ellos no tenían nada que ver. Esto ya se lo habían dado a la iglesia, así que no podían disponer de él. Entonces, así quedó. Después, con el tiempo, se unificó esto y pasó a formar el imperio germánico. El imperio germánico. Actualmente, todo esto es Alemania. Alemania, por aquí más acácito, Polonia. ¿Estamos? Entonces se ubica bien, siempre el mismo mapa, ¿no? Estamos en la antigüedad, todo se desarrolla en el mundo europeo. Aquí estamos, España, por aquí Francia, ahora esto es Alemania, más acá Polonia, por acá tenemos Austria, Hungría, etcétera, etcétera, etcétera. Italia y Grecia por acá. Así quedó dividido. Recuerde, los hijos en el Tratado de Verdún se dividieron el territorio en 3 partes y al final, después de un tiempo, estos dos se unificaron y pasó a ser el Imperio Germánico. ¿Estamos? Ese es de la decadencia. En la próxima clase vamos a ver la herencia cultural. Entonces, ¿qué? Hasta ahora que hemos visto que nos dejó el Imperio Carolingio. Primero, el Estado Pontificio. ¿Sí? Segundo, nos dejó el feudalismo. El sistema de producción feudal, que fue la división del territorio encargado a los nobles y se fundaron los condados y las marcas, que no era otra cosa lo que después pasaron a ser los reinos feudales. ¿Qué era el feudo? El feudo era un territorio que daba el emperador a un noble por cuidarle, por administrarle su territorio. A cambio, ¿qué era lo que tenía que hacer el noble? Simplemente jurar fidelidad al rey y cuando era necesario defender el territorio ante la guerra, ir a pelear en la guerra. A cambio, el rey le da territorio y todo lo que estaba ahí para que produjera. Entonces se forma el feudo, donde está el castillo al centro, donde vive el señor, y todos trabajan para el imperio y para el señor. Una zona de cultivo para el emperador, para darle los tributos. Otra zona grande donde se produce para el señor, dueño del castillo, de las tierras. Y a cambio, el señor del castillo le daba un pedacito de tierra a cada uno para que trabajara, para que subsistieran. La economía era de subsistencia, un intercambio mínimo de productos, pero solamente entre ellos. Esa era la economía de la época feudal, la que dominó por casi toda la Edad Media. ¿Ok? Eso es el Imperio Carolingio. Muy bien, ahora veamos nuestra guía de trabajo de esta semana de historia, qué es lo que tiene que hacer. En primer lugar, vamos siempre recordando escribir 3 características del mensaje de Jesús en base a lo que vimos.
El cristianismo actual, ¿por quién es predicado o difundido? ¿Quién se encarga de predicar el cristianismo actual? Luego, usted va a reflexionar sobre qué era el sistema económico feudal o feudalismo. Consulte, aparte de lo que yo le he dicho, usted consulte, vea qué tiene que hacer acá en la construcción del conocimiento. Va a aclarar lo que es el imperio carolingio y va a aclarar lo que es el feudalismo. Entonces, primero va a elaborar una cadena de secuencias que evidencie la transformación del reino franco al imperio carolingio, ¿no? Lo que yo hice en la rueda de atributos del origen del imperio carolingio, usted lo va a hacer en una cadena de secuencias. Nada más. Luego, en un mapa conceptual, va a representar la organización del imperio carolingio. Yo lo hice como red conceptual, usted lo va a hacer como mapa conceptual. Recuerde que el mapa conceptual lleva las palabras de enlace. Luego va a resumir en una frase de qué había en el Tratado de Verdún. ¿Qué fue lo que se hizo con el Tratado de Verdún? Luego va a describir las divisiones territoriales que se crearon en el inicio de las relaciones feudales. Dos divisiones territoriales, ¿verdad? Describirlas. Describir es decir de qué se trataban. Se creó el condado y se creó la marca, ¿verdad? Te va a describir de qué se trataba. Luego, en las consecuencias del feudalismo, los españoles al conquistar América instauraron en estos territorios el feudalismo, es decir, los europeos cuando vinieron acá a América, vinieron con el feudalismo, ¿sí? Consulta a varias personas adultas cuáles fueron las cosas que hicieron los españoles en América, en la época de la conquista, que demostraban que se vivía en feudalismo. Usted ya sabe lo que es feudalismo. Yo le expliqué qué era el feudalismo, cómo se hacía, qué era el feudo, cómo funcionaba, ¿verdad? Entonces usted va a consultar a las personas adultas o con su propio conocimiento qué cosas hicieron los españoles cuando llegaron acá que demostraron que acá también ellos impusieron el feudalismo. Tiene que hacer una comparación. Luego, durante el imperio carolingio, la iglesia alcanzó un gran poder económico y político. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia actual tiene poder político? Usted tiene que argumentar su respuesta. Aplique lo que aprendió en filosofía. Razonamiento lógico. Ponga su idea, su argumento, su respuesta, que es si la iglesia tiene poder político en la actualidad. Sí, creo que la iglesia tiene poder político y luego me argumenta con juicios que de la idea general llego a una conclusión en base a lo que dije arriba. Aplique, de una vez vaya aplicando. Y en la tarea de verificación, usted en una hoja lámina o papel va a realizar un gráfico, dibujo, collage, como quiera, donde se vean los elementos del feudalismo. No es otra cosa que el dibujito del feudo que yo coloqué en las diapositivas. Sí, usted lo va a hacer a su manera. Calcando, pintando, collage, lo que se va a representar el feudo. ¿Cómo era el feudalismo? ¿Qué elementos había en el feudalismo? El señor feudal, los siervos, el territorio común, el territorio del señor feudal, la villa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que usted va a representar aquí. ¿Estamos? Muy bien, mis estimados jóvenes. Como se dan cuenta, la historia tiene un montón de cosas que, aunque ha pasado muchísimo tiempo, todavía tienen su repercusión en la actualidad. Y que las hemos vivido o que han influido en nuestra historia como país, como continente, aunque no lo querramos. Y eso es lo que estamos aprendiendo, a identificar y a ver esas cosas. Recuerde, la historia nos sirve para conocer los hechos históricos, ver los errores y los aciertos y aprender de ellos. ¿Estamos? Buen trabajo y linda semana. Nos vemos, jóvenes.